empírico-analítica podemos encontrarla también en el positivismo de Auguste Comte, quien en 1842 escribió un libro titulado Curso de Filosofía Positiva, en donde hace pública su teoría positivista. El positivismo se basa en la teoría de los tres estadios, que indica que cualquier proceso de conocimiento debe pasar por tres etapas: la teológica, la metafísica y la positiva. Por ley teórica, el positivismo solo hace caso de la razón y del método que se emplea dentro del conocimiento, es decir, lo que se pueda comprobar. Aunque la teoría emplea mecanismos más bien imperceptibles, estos pasan a segundo plano cuando el conocimiento científico entra en materia. Filosóficamente, el positivismo engloba 5 distintos sentidos: lo relativo y lo absoluto, lo útil e inútil, la certeza y la indecisión, la precisión y la vaguedad, y lo que es contrario a la negatividad. Esto ayuda a que la teoría positivista pueda ser distinguida de los estadios teológico y metafísico, destacando así las atribuciones de la nueva filosofía, lo que ayudará a que las nuevas inteligencias reconozcan sus propias características. Émile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés positivista. Afirmaba que toda sociedad se basa en representaciones colectivas de valor general. El hombre de ciencia se ocupa de hechos sociales y representaciones colectivas, en derecho, moral, religión, sentimientos, costumbres, etc., que son impuestas forzosamente a la conciencia humana por el medio social. Explicaba el desarrollo de la sociedad por 3 factores: densidad de población, desarrollo de las vías de comunicación y conciencia colectiva. Toda sociedad se caracteriza por la solidaridad social. En la sociedad primitiva, la solidaridad era mecánica y se basaba en el parentesco de sangre. En el mundo moderno, la solidaridad es orgánica y se basa en la división de trabajo, es decir, la colaboración de clases en pro de la obtención de los medios de existencia. Durkheim consideraba que uno de los aspectos importantes de la vida social es la religión. Cambiando sus formas en función del desarrollo de la sociedad, la religión existirá mientras exista el hombre, pues en ella la sociedad se diviniza a sí misma. La idea fundamental de Karl Popper de la teoría de la ciencia o epistemología popperiana se centra en la teoría de la falsificación de los enunciados científicos. La teoría de la falsificación demarca la teoría empírica o científica de la teoría no empírica o conocimiento no científico. La falsificación consiste, en pocas palabras, en la demostración del error y no en la verificación o confirmación. Popper defiende la unidad del método científico, que consiste en el ensayo de posibles soluciones a problemas, o sea, en las propuestas de conjeturas y en la crítica constante a dichas críticas o conjeturas. No hay verificación alguna posible, los ensayos son la solución, o sea, intentar refutarlos, y se los acepta mientras se mantengan en pie. En caso de lo contrario, se reemplazarán por otros. Esta actitud básica se llama falsacionismo. También tenemos su método científico triado, que consiste en el problema, conjetura y refutación. Y su método cero, que es la construcción racional de la lógica, para crear tipos ideales. Max Weber fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. Weber es considerado uno de los padres de la sociología, pero nunca se vio a sí mismo como un sociólogo, sino como un historiador. Para él, la sociología y la historia eran 2 empresas convergentes. Weber propone la construcción metodológica del tipo ideal como el instrumento adecuado para la investigación científica en este campo. El esfuerzo por superar construcciones subjetivas sin fundamento empírico como en salvaguardar la captación de los motivos reales de la acción. Las leyes son determinadas probabilidades típicas, confirmadas por la observación de que, dadas las situaciones, transcurren la forma esperada ciertas acciones sociales que son comprensibles por motivos típicos y por el sentido típico aumentado por los sujetos de la acción. El error está en ese concepto de lo psíquico. Sobre lo que no es físico, es psíquico. La propuesta de Weber logra superar el carácter psicologista de la comprensión que mantiene un cierto carácter subjetivo del significado. En cuanto al sentido de la acción, se identifica con las intenciones o fines imputados al actor. La postura de Schutz se basa en la fenomenología. Trata de comprender el significado subjetivo de la acción social. Su teoría fue influenciada por la sociología comprensiva de Weber. Señala que el objetivo de la sociología no es formular leyes generales explicativas de las regularidades sociales,
sino comprender la acción social. Los individuos buscan darle sentido a sus acciones y a las de las personas con las cuales tienen relación. Schutz parte de la duración interna hacia el mundo de las cosas y los eventos comunes hasta alcanzar las tipificaciones de la relación yo-tú, que ofrece un fundamento para un análisis de la vida cotidiana desde una perspectiva pragmática. Desarrolló el concepto de realidad social, el cual es la suma total de objetos y sucesos dentro del mundo social cultural, tal como los experimenta el pensamiento de sentido común de los hombres que viven su existencia cotidiana entre sus semejantes, vinculados por múltiples relaciones de interacción. El ser humano experimenta su realidad a partir de la cultura y de su relación con sus semejantes. Schutz también retoma el concepto de mundo de la vida y lo transforma en sociológico. Lo considera el trasfondo de evidencias y convicciones incuestionadas que usan los actores sociales en los procesos de interacción que dan significado a sus sentidos. Hans-Georg Gadamer fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra Verdad y Método, así como por su renovación de la hermenéutica, donde nos expone la intención de mantener una comunicación coherente entre uno o varios individuos que hablan la misma lengua, ello mediante un acuerdo y una base que busque desarrollar el espíritu propio de la conversación. Tenemos entonces que el comprender lo que alguien dice es ponerse de acuerdo sobre una cosa o un tema, lo cual viene siendo en sí parte de un proceso lingüístico. Ahora, el lenguaje es el medio con el que se realiza el acuerdo que llegan a elaborar los interlocutores y el consenso sobre cierta cosa a tomar como parte del comprender. En este caso, lo que se busca es mantener el sentido, ya que cuando se expone el uso de varias lenguas y la necesidad de su aprendizaje, tenemos entonces que el sentido es lo que le da un valor fundamental sobre la comprensión, donde de hecho es necesario que se haga valer en un mundo lingüístico nuevo, pues viene siendo en sí parte de la dificultad hermenéutica. Ahora podemos decir que el lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma y donde la forma de realización de la comprensión es la interpretación. Sin embargo, los problemas derivados por la expresión lingüística son problemas de comprensión, y por su parte todo comprender es igual a interpretar, así como toda interpretación es desarrollada por un lenguaje que busca dejar hablar al objeto y a su vez mostrarse como el lenguaje propio de quien es su intérprete o representante. Así, finalmente podemos decir que la lingüística de la comprensión es la concreción de la conciencia de la historia sexual, mientras que la relación entre la lingüística y la comprensión consiste en existir en el medio del lenguaje, de manera que el objeto preferente de la interpretación es en este caso de naturaleza lingüística. Marx fue un pensador alemán y uno de los principales representantes de la postura dialéctica o crítico-hermenéutica. En esta enfatiza el dominio técnico del hombre sobre la naturaleza y acentúa el desarrollo de las fuerzas productivas como causa última de la vida social y humana. Reduce las relaciones de producción al desarrollo de las fuerzas productivas. La dialéctica es un estilo de pensamiento en el cual se encuentra permanentemente la crítica. Por otro lado, el materialismo histórico es un enfoque dialéctico materialista en el cual la sociedad puede ser entendida y explicada a través de la historia, enfatizando las relaciones económicas, las bases materiales y las relaciones sociales y de clase. Entendemos por histórico al producto de una acción colectiva. Marx establece que el mundo y las sociedades humanas están en constante cambio y nuestra realidad material es la que condiciona nuestro pensamiento y actuar social. Theodor Adorno fue un filósofo alemán de origen judío. Escribió también sobre música, sociología, psicología y comunicología. Fue cofundador de la Escuela de Frankfurt. Junto con Max Horkheimer, materializaron en 1947 la dialéctica de la Ilustración. Esta refleja el golpe moral de la guerra y de las contradicciones internas de la razón y revoluciones fascistas. El mayor pensamiento de esta fue que los hombres actuales aplicamos la razón, pero no en los fines, sino en los medios que utilizamos para ellos, es decir, una razón instrumental, para tener uno u otro fin. Instrumentos técnicos, científicos y los de organización social, pero ¿es realmente racional este fin? Su pensamiento fue siempre crítico. Decía que los medios masivos de comunicación tenían un importante impacto en nuestra sociedad y que no hacía mucho bien, sino que solo nos distraía. Fue un analista del racionalismo como instrumento de libertad y de dominio, y de una crítica de la sociedad capitalista.
En 1966 escribe Dialéctica negativa, en donde continúa con su crítica hacia el capitalismo occidental y dogmas conservadores hacia el marxismo. Sin positivismo ni acuerdo, plantea la manera negativa de la ruptura del círculo vicioso, la crítica inmanente de la razón sobre sí misma. La teoría de la estética fue su magnum opus. Argumenta aquí la historia del arte y su lugar como un agente semiautónomo frente a las sociedades capitales de Occidente, su industria de cultura y la responsabilidad de las artes como críticos sociales y políticos. Habermas es heredero de la escuela de la teoría crítica de la sociedad. Es un crítico de lo que llaman el fracaso del programa de los años 30, que consistía en aplicar un materialismo interdisciplinar como método de las ciencias humanas. Este fracaso se debía al agotamiento del paradigma de la filosofía de la conciencia. Habermas propone que nos basemos en la comunicación, es decir, la hermenéutica. La teoría de la acción comunicativa, para dar razón de los fundamentos normativos de una teoría crítica de la sociedad, nos permite un marco para un proyecto de estudios interdisciplinarios sobre la racionalización capitalista moderna desde una perspectiva filosófica. Con este concepto vuelve a considerar a la filosofía capaz de cumplir tareas sistemáticas y a exigir cumplimientos. Las ciencias sociales pueden entablar relaciones de cooperación con una filosofía que asume como tarea la de realizar el trabajo preliminar de una teoría de la racionalidad. Habermas nos decía que todo tiene razón de algo. Él también nos decía que la dialéctica busca las relaciones necesarias que vinculen cada elemento con una totalidad. Y decía que los cambios sociales se deben dar en el ámbito de la comunicación y de la comprensión entre los sujetos.